Pues hoy vamos a meditar en uno de los versículos de los top, así, pero eso es top, ¿no? Sí. Entonces, saludos a todos los que están. Hola, buenos días, gracias. Espero que tengan listo su Biblia, su libreta, así como Ruth, que tiene sus marcadores de 10,000 colores con para que puedan empezar a hacer sus apuntes y puedan hacer todo lo que Dios les está hablando. Entonces, hoy vamos a meditar en este versículo, Romanos 12:2. Oye, pero Romanos, este libro, en el libro de Romanos es cuando Pablo está empezando a hablarle a la iglesia, precisamente, que está en Roma. Entonces Pablo está hablando de una manera muy fuerte. Cuando estamos hablando de esto, no sé si la vez pasada lo platicábamos, pero Pablo le está hablando a gente que tenía un pensamiento bastante complicado y tenía una manera de pensar bastante arraigada, ¿no? Estamos hablando de la iglesia en Roma, estamos hablando de la gente que ya tenía ciertas costumbres, ya vivía de cierta manera. Entonces, cuando Pablo empieza a hablarles acerca de esto, nosotros decimos, wow. Entonces, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. ¿Qué te parece? Me gusta mucho que hablas acerca del contexto, porque a veces nosotros pensamos que cuando nosotros leemos este versículo, pueden suceder dos cosas. Uno, o ya te acostumbraste a escucharlo y nada más te lo sabes de memoria y no lo aplicas diariamente, porque este es un versículo, una enseñanza que nosotros debemos de tomar para nuestro diario vivir. Siempre, todos los días tienes que tomar para tu diario vivir. Puede pasar eso, o puede pasar lo que está hablando aquí, o sea, que tienes costumbres o has aprendido a vivir de una forma y está tan arraigado, tan enraizado, que también te puede privar de ver otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, me encanta que dices eso, o sea, me encanta que pones ese contexto, porque a veces nosotros podemos decir, ay, no, es que es muy difícil, porque yo nací en un lugar que pensaban de esta forma, o yo nací, me explico, pero me encanta que tú dices, a ver, espérame, está hablando Pablo. Para empezar, es la primera vez que se hablaba de esto. Ajá. O sea, tú a lo mejor ya lo has escuchado, pero aquí es la primera vez que se habla de algo así. Exacto. Y en un lugar que casi creo que es imposible cambiarle la forma de pensar a una persona, ¿no? Sí. Y está bien cañón porque hay una parte muy interesante. Después lo vamos a platicar, pero habla acerca de esto, ¿no? El tema principal de Romanos, o la carta de Pablo a Roma. Pablo escribió esta carta mientras estaba en Corinto. Entonces, Pablo estaba en Corinto, entonces él escribe a los romanos, a los nuevos hermanos romanos, y les está diciendo, hay un mensaje que tienen que entender. Pablo prácticamente toda la carta de los romanos habla acerca de la justificación. Hemos hablado ya acerca de esto y después vamos a profundizar más acerca de esto. Pero empieza a hablarle de ciertas verdades que mientras ellos no las puedan comprender o entender, entonces prácticamente les van a pasar de noche. Entonces, sí. Pablo empieza la primera parte de Romanos, la primera parte de esta carta, les empieza a explicar lo que es la justificación a través de lo que Jesús hizo y cómo la gracia es la que viene a traernos este regalo, ¿no? Entonces, me encanta cómo cuando llega el capítulo 12, prácticamente él ya explicó la primera parte de lo que es ser justificados o recibir esto que Jesús hizo por nosotros, pero es donde les dice, ahora es el momento. Sí. Ahora es el momento de entenderlo, ¿no? Sí, o sea, recibiste esto, pero si no haces esto, vas a seguir igual. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué te parece si leemos Romanos capítulo 12, versículo 2? Sí. Y dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta parte me encanta, se lo voy a leer en dos versiones más. La versión Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero Dios habla hoy, me gusta todavía, no que me guste más, pero me encanta la manera en que lo explica. Dice,
no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, es increíble darnos cuenta cómo Pablo está explicando cada uno de los puntos, pero empieza siempre diciéndoles que, no imites, me encanta como dice en la Reina Valera, dice, no te conformes, no te conformes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando caemos en esta parte, cuando hablamos acerca de esto, Pablo está diciendo, no te quedes en un lugar y ahí fijo, estático y sin moverte. No te quedes ahí. ¿Por qué? Es increíble darnos cuenta cómo muchas veces nosotros avanzamos o las personas van avanzando y de pronto llega un momento donde te quedas y te detienes y te estancas y no avanzas más. Y puedes tener un sinfín de logros detrás de ti, pero si te quedas ahí estancado o detenido, prácticamente es porque llegaste hasta este punto. Entonces, es bien increíble y a veces me da mucha risa porque hoy en día, y no me van a dejar mentir, hoy en día tú puedes meterte a un sinfín de cuentas en Instagram o en Facebook que hablan acerca de la motivación o que hablan acerca de no conformarte. Y también hablan acerca de renovarse. Todo el mundo habla ahorita de renovarse. Renueva tu mente, renueva las cosas que haces, cambia. Hay una frase muy famosa, renovarse o morir, ¿la has escuchado? Entonces, sin darnos cuenta, todas estas cosas que ahora muchos están hablando para motivar a las personas a cambiar, son principios que en la Biblia existen desde hace miles de años. Sí. O sea, desde Pablo existe esto y Pablo les dice, hey, o sea, Pablo, si hoy en día nosotros viéramos estas cuentas en Instagram que hablan así de los super mega influencers que le dicen a las personas, es momento de que cambies tu manera de pensar para que hagas las cosas diferente. Bueno, el hit sería Pablo. Sí. O sea, Pablo fue el pionero de esto, sí, ¿no? Pero bueno, ahí nada más voy a decir Sí. algo. La diferencia es que cuando nosotros nada más decimos algo para motivar, no tiene raíz. O sea, es como una motivación, es como que, ¡ay, qué padre! O sea, por eso están padres los quotes y están padres las frases, pero si no entiendes el porqué de las cosas, por eso me encanta cómo lo dice Pablo, Sí. dice, es ABC, o sea, es primero haces esto y luego esto y después vas a poder entender esto. Entonces, hay gente que se quiere brincar todos los pasos, no se puede. O sea, tienes que hacer paso a paso a paso para poder comprender todas las Exacto. cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra Pablo, que primero, como tú dices, les enseñó acerca de algo y luego le dijo, pero tú puedes vivir de esta forma, pero tienes que renovar tu mente. Exacto. Si no, no vas a vivir de esta forma. Y esa es la diferencia en que sea motivación y que sea verdad, ¿no? Y fíjate, me gusta, ahorita que dijiste, lo voy diciendo paso por paso, fíjate que son 4 cosas las que Pablo habla. Y ahí son las que podemos nosotros identificar. La primera dice, no te conformes. Uh-huh. No te conformes, no te amoldes, no dice, ¿cuál es la otra parte que dice? No vivas según los criterios, o sea, no entres en este molde que te quiere hacer estar en lo mismo, ¿no? Entonces, sí, déjame nada más como que cada uno comentar, ¿no? Okay. En ese quiero comentar nada más que muchas veces siempre yo me he preguntado esto, no sé, o sea, a lo mejor como soy artista y me gusta pintar de una forma diferente, siempre he pensado de una forma diferente, pero siempre he dicho, porque tienes que hacer todo lo que los demás hacen, o sea, no porque todo el mundo lo haga o no porque todo el mundo lo piense, quiere decir que es correcto. O sea, lo único que es correcto y lo único que nos bendice es los consejos y las cosas que Dios nos dice. ¿Me explico? Sí. Entonces, por más que todo el mundo lo haga, yo no voy a ser un borrego. Volvemos al versículo de ayer. Yo no voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo sin sentido. O sea, yo voy a pensar en las cosas que Dios ha prometido a mi vida y en base a eso yo voy a moldar mi mente a la palabra de Dios. No voy a moldarme a lo que todo el mundo diga que tienen que ser las cosas. Entonces me encanta eso porque dice, no te amoldes, no te conformes, no te enfrasques,
con Exacto. todo lo que dicen todos alrededor, todo lo que opinan, todo lo que piensan, porque en este mundo se cambia una ley y ya te obliga a hacer algo. Exacto. ¿Me explico? Ajá. Entonces, y así es como conforme ha pasado el tiempo en la historia, se han cambiado ciertas cosas y las personas se han tenido que amoldar de acuerdo a los líderes que rigen o que hacen cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender cómo funcionan también la historia. Y nosotros tenemos que decir, a ver, yo sé que en la historia se han cambiado estas cosas, pero Dios nunca cambia. Entonces yo tengo que ver qué es lo que me dice Dios, que cómo debe de ser mi pensamiento y mi comportamiento para que me vaya bien y para que yo no siga nada más la corriente sin saber cómo funciona una vida espiritual, ¿no? Exactamente. Y esa parte, fíjate que es bien interesante ahorita que decías, Ruth, cómo no porque todos lo hacen quiere decir que esté bien. Ajá. Hay parámetros que se vuelven de una manera, se les llama socialmente aceptables. Estos parámetros no quiere decir que son correctos, pero la gente comienza a verlos como el promedio o como la media y dicen, es que es normal. O como cuando algo se pone en moda, de que, es que ahora todos están pensando de esta forma, oye, sí, pues déjame pienso de esta forma, o sea, Exacto. Estás amoldándote, Y estás no quiere haciendo lo decir- que todos están haciendo. Y no quiere decir que está bien. Y no quiere decir que está bien y que va a ser algo bueno para tu vida y te va a bendecir, no quiere decir eso. Híjole, es que bueno, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que muchas veces vemos algo y nosotros muchas veces, sin analizarlo, actuamos en base a esta colectividad social en la que estamos. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Ahora, hace un par de meses que comenzó todo esto de la pandemia, Uh-huh. hubo gente que se abalanzó al súper a comprar papel higiénico. Sí. Y había gente que compraba montones y montones y montones. Llevamos más de 2 meses con la cuarentena y todavía no he visto una sola nota científica, no he visto ningún médico que explique por qué o para qué la gente tendría que comprar tanto papel higiénico. O sea, es nada más un ejemplo, digo, no es crítica, Ajá. es nada más un ejemplo de que, por ejemplo, ponemos este ejemplo no para criticar a las personas que lo hicieron, sino porque, por ejemplo, le preguntaron a gente o entrevistaron a Ajá. gente que por qué lo estaba haciendo. Y la gente no sabía, decía, Es es que que todos si están todos lo comprando. hacen, yo también lo voy a hacer. Exactamente. Ese es el punto. O sea, el Exacto, punto no a es eso criticar, sino el punto es que no entendían, sino que veían y lo hacían. Ajá, ¿no? decían, es Ajá. que todo lo están haciendo. Es que todo está, o es como, fíjate, o pasa de repente una vez me pasó en el súper, que de pronto vi que la gente se estaba balanzando hacia un área de la tienda, ¿no? Sí, me Entonces, acuerdo. ¿pero qué está pasando? No, pues es que están, eso es todo súper chistoso, Ruth estaba conmigo. Sí. Estábamos en una tienda muy grande y de pronto toda la gente empezó a irse hacia como un lote que había que era, no me acuerdo. Sí, no sé, es una de esas tiendas, ¿cómo podemos decir? Que venden cosas como para restaurantes. Ándale, así, sí, ¿no? que te venden cosas en volumen. En volumen, Entonces creo que ya saben cuál es cuál. Entonces Famosa. estamos, El segundo lugar más feliz. el segundo lugar más feliz del mundo después de Disney. Ya saben a qué lugar me refiero. Bueno. Entonces, estábamos ahí y de pronto la gente se abalanzaba y, no, sí, dame 2, dame 3 y, lo que pasa y no, es que se supone que están en... Se supone que están en Se supone que están en descuento y yo volteo con Rudy y le digo, ¿qué? y Paco y yo así, parados viendo el precio. Y toda la gente así, Ajá. tipo arrebatándose las cosas. Arrebatándose las cosas. Y no tenía ningún descuento. No tenía descuento. O sea, no había descuento, no tenía absolutamente nada, pero alguien dijo que tenía descuento y ese alguien le dijo a alguien, entonces la gente empezó a tener esto de, es que se van a terminar porque tienen descuento y nadie se preocupó por revisar el precio y saber si tenía descuento. Y estaba súper caro, o sea, ni siquiera estaba en descuento. Estuvo muy chistoso saber. Y dame 2 y dame 3 y yo le digo, Ruth, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y la gente se abalanzaba, pero ¿qué pasa? Se vuelve esto, empiezas a ver esta media, dices, es que lo hace y te entra esta duda de, lo hago, no lo hago, y luego ya viste que otro lo hizo y dices, pues yo lo hago también, y luego después se lo hace, pues ¿por qué lo hiciste tú? Pues porque tú lo hiciste. Y todos lo ¿Pero por qué haciendo. lo hiciste tú? ¿Por qué lo hizo? Pero ¿y él por qué lo hizo?
Pues no sé, yo nada más lo hice. Ajá. Eso es increíblemente, pero eso es conformarse con las cosas que vemos hoy. Uh-huh. ¿Qué cosas nosotros hacemos del día a día? ¿Qué cosas hemos convertido en nuestros hábitos diarios? Que sin darnos cuenta las hacemos sin saber por qué. Ni siquiera sabemos si son buenas para nosotros. Pero nos acostumbramos a esto. Nos amoldamos a esto. Nos conformamos con esto y dijimos, pues es que así lo hace todo el mundo, ¿no? Y así es. Siendo que Dios nos ha llamado a otra cosa, ¿no? Sí, o sea, y si nosotros estamos con Dios y si nosotros queremos esta vida sobrenatural, obviamente no vamos a pensar como las personas que piensan de una forma en que, no, pues es que eso es imposible, no se puede hacer. No, o sea, ¿por qué? Porque con Dios no hay límites, tienes que romper por completo Exacto. tus propios límites que tú te has puesto, que otros te han puesto o enseñado. Tú los tienes que romper con Dios y dejar que Él te muestre una forma completamente diferente de pensar, ¿no? Entonces, los pasos que hacía Ruth dijo, ¿cómo va avanzando uno por uno? El primero es no te conformes. Entonces, cuando entiendes que no te puedes amoldar a esto, cuando entiendes que no puedes acostumbrarte a esto, no lo puedes volver tu normal, entonces es lo primero, entra esta inquietud, ¿no? Pablo dice, no te conformes. Entonces dices, ok, no me voy a conformar. Y después, ¿qué dice? Dice la segunda parte, dice, transfórmate por medio de renovar tu entendimiento. Entonces, es interesante darnos cuenta de lo que significa la palabra transformación. Está hablando de un cambio, pero no está hablando de un cambio temporal. Está hablando de algo que permanente, algo que permanece. Una transformación, por ejemplo, una mariposa no puede regresar a ser oruga. Exacto. No puede regresar a ser oruga. O sea, una mariposa sale, vuela y jamás va a decir, ay no, déjame regresar y me vuelvo a meter y voy a volver a ser una oruga. Qué difícil ser mariposa. Qué difícil ser mariposa, déjame me regreso a ser una oruga. No, no se puede. Es lo mismo. Una transformación es algo radical, un cambio que sucede una vez y permanece. No hay vuelta atrás, no se puede. Hazte cuenta que es una dirección que es completamente al lado opuesto, que es todo lo diferente, pero el otro camino o la forma en la cual tú estabas haciendo las cosas antes, ajá, o el camino que tú estabas tomando antes desapareció. Exacto. Ya no existe. Eso es una transformación. Exacto. ¿no? Y fíjate, Pablo lo habla específico porque él lo vivió. Cuando Pablo tiene su conversión, literalmente Pablo venía de Damasco, uh-huh, y Pablo venía y tiene este encuentro con Jesús y literalmente cambió el rumbo de su vida por completo. Entonces hubo este cambio de mentalidad, por eso es que Pablo sabía a lo que se refería. Por eso es que les dice entonces, primero te pones inconforme, no te conformas con esto, después viene tu cambio de mente y una vez que has cambiado esto, entonces vas a cambiar la manera en la que vas a actuar. No puedes actuar diferente si sigues pensando de la misma manera. Entonces, es ahí donde muchas veces se vuelve como un ciclo donde las personas viven esto de, bueno, está bien, y regresan otra vez al mismo, porque es lo que conoces. Exactamente. Regresas a lo mismo porque es lo que conoces. Por eso Dios nos extiende a pensar de una forma diferente. Uh-huh. Nos pone posibilidades diferentes. Porque si no, tú te vas a quedar nada más, este es mi lugar seguro, así me enseñaron, así debo de ser, así lo hacen todos y bueno, pues entonces mi vida va a ser, Dios no quiere eso para ti. Exacto. O sea, Dios te extiende las posibilidades, Dios te extiende, o sea, Dios te dice, yo no te di límites. Tú no naciste con límites. Yo no dije, déjame pongo este límite de temor en esta persona para que no pueda lograr eso. Eso no lo hizo Dios, eso no está en el corazón de Dios. Eso nosotros lo formamos. Exacto. En nosotros. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos de esa forma. Exacto. Por eso dice, transfórmate, renovando tu mente. Ahora, y la última parte es hasta hacia donde Pablo quiere que nosotros lleguemos, porque, repitamos, dice, no te conformes, transforma tu mente, cambia la manera de actuar, pero dice al final, para que conozcas
cuál es la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Lo dice al último. Exactamente, entonces, fíjate, en la de Dios habla y me gusta porque dice, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Y dice, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, si yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, entonces voy a saber lo que es grato, lo que es bueno y lo que es perfecto. Pero esto es una consecuencia de haber cambiado mi manera de pensar, de haber cambiado la manera en la que yo actúo. ¿Para qué? Para que yo pueda caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la gente viene y nos dice, es que, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé qué es lo que Dios tiene para mí? Es bien fácil. Empieza cambiando tu manera de pensar. Ajá, y por eso siempre estamos hablando de la renovación diaria de nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a provocar cambios en nuestra forma de actuar. Si tú quieres atacar nada más lo que haces, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer, y lo haces sin comprender, sin entender la verdad, eso es legalismo. Uh-huh. Eso es decir, debes de hacer esto y no debes de hacer esto. No importa que no lo comprendas, debes de hacer esto y no debes de... Eso no es lo que quiere Dios. O sea, Dios no quiere robots, ¿no? Uh-huh. Dios no quiere caretas. Dios quiere una vida completa, una vida plena. Y eso es por medio de que nosotros comprendamos las cosas. Exacto. Que nosotros entendamos, que renovamos nuestra mente. Después de renovar nuestra mente, nuestra forma de actuar va a cambiar. Sí. Y cuando nuestra forma de actuar cambie, nosotros conoceremos qué es vivir en la voluntad de Dios y vamos a vivir su voluntad y vamos a decir, esto es bueno, esto se siente muy bien, esto es tan perfecto. ¿Por qué estaba viviendo como estaba antes, esclavizado? Pero hasta ese punto vamos a poder comprender y vamos a poder pesar la balanza y decir, antes vivía de esta forma, ahora vivo de esta forma. No podemos irnos al final, así. Exacto. Tenemos que ir de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, para comprobar. Ahora, ¿no? Dijiste esa parte, para comprobar, pero ¿por qué no podemos brincar de una a la otra? Porque si no, entonces nosotros no habría un cambio genuino. No habría una cimentación. No habría una estabilidad. Una estabilidad. No habría una Sería estabilidad. Emocional. Exactamente, entonces si tú dejas o si tú brincas o si tú te vas a otra parte, si tú quieres ir de lleno a encontrar la voluntad de Dios para tu vida, entenderla de una manera profunda, sin cambiar las otras dos cosas, entonces genera esta inestabilidad. Es que no puedes, porque hay personas que luego piensan y dicen, sí, es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Volvemos a lo mismo, no está mal, está bien, o sea, tienes que pensarlo, pero nada más estás pensando en ti. Y tienes primero que conocer a Dios. Exacto. Tienes que primero amarle, desearle, querer estar con Él, conocerlo y ya después vas a saber cuál es la voluntad. Pero ¿cómo vas a conocer la voluntad de alguien si no lo conoces? No se puede. Exacto. ¿Me explico? Entonces a veces tendemos a querernos saltar. ¿Por qué? Porque queremos resolver cosas en nuestra vida y no está mal, o sea, está bien. Uh-huh. Pero tenemos que entender que por eso Pablo nos está diciendo, espera. Tú puedes vivir todo esto increíble, que después yo creo que vamos a subir un video de un estudio de eso o algo. Tú puedes vivir todo esto increíble acerca de tu nueva vida en Cristo y todo, pero si no renuevas tu mente, vas a seguir viviendo como antes. ¿Por qué? Porque no vas a poder comprender todo lo que es tuyo. No vas a poder comprender cómo ahora puedes vivir, cómo ahora puedes actuar. No vas a poder comprender qué es libertad porque a lo mejor la vas a decir, pero no puedes vivirla, ¿no? Entonces, cuando tú has entendido esto, entonces cambia por completo todo lo que tú haces y todo lo que tú vives. ¿Cuál sería una consecuencia negativa de esto? Después vamos a leer el libro de Gálatas. Porque en Gálatas habla acerca de esto. Cuando Pablo le habla a la iglesia en Galacia, cuando habla a los Gálatas, les habla acerca de esto. Porque les dice, hey, ¿en dónde quedó? O sea, ¿qué pasó con su manera de pensar? ¿Qué pasó con las cosas que habían concluido? ¿Qué sucedió con todo esto? ¿Por qué? Porque no habían cimentado en un cambio correcto. Por eso no habían alcanzado a entender cuál era la voluntad de Dios para ellos. Pero
Eso es otra historia. Esa es otra historia. Esa es otra carta. Y siempre los dejamos así como... Un hint. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si oramos? Yo los invito, sí, vamos a orar, pero yo los invito a seguir pensando en esto y seguir permitiendo que Dios les abre más el entendimiento con respecto a esto, porque como les digo, o sea, toda la palabra es buena, pero esto es algo que nos están diciendo que lo hagamos a diario. Sí. O sea, es algo que nos están diciendo que tiene que ser una práctica de vida. Sí. Entonces, y es lo que nosotros hemos estado haciendo. Si tú estás con nosotros en el devocional desde el día 1, nosotros constantemente, todos los días estamos cambiando nuestra forma de pensar y estamos dejando que Dios nos hable a nuestro corazón, que nos diga cosas, pero no nada más para que digamos, ay, qué bonito, sino para que digamos, Dios me confrontó. Exactamente. Y ahora voy a hacer este cambio porque Dios me confrontó, porque va a ser bueno para mi vida. Exacto. ¿No? Exactamente. Y así nosotros vamos cambiando y experimentando cosas, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues vamos a orar. Perfecto. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra que siempre viene como un bálsamo fresco, como un refrigerio, Dios, a nuestro espíritu. Y hoy tomamos esta palabra para hacerla real, a no conformarnos con las cosas que están a nuestro alrededor, a las cosas que vivimos y dejarnos llevar, Dios, por tal vez lo que para muchos es lo normal, pero nosotros sabemos que tú has puesto cosas aún mucho más allá, que tú has puesto un nuevo normal, Dios, en cómo las cosas funcionan contigo, Jesús. Gracias porque podemos cambiar nuestra mente y a través de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar en inmediato cambia la manera en la que actuamos. Y solo es de esta forma en la que tú hablarás a cada uno de nosotros cuál es tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Qué increíble es descansar en saber, Dios, que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y que todo lo que tú preparas para nosotros es lo mejor. Que todo lo que tú ya tienes listo para nosotros es lo mejor, Padre. Muchas gracias. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra.